Hay muchos temas interesantes, pero cuando nos vamos haciendo mayores, pues nos preocupa un poco, pues eso, cómo va a ser nuestro futuro, qué va a ocurrir cuando tengamos más edad, ¿no? Y ahí está, pues estos problemas de cabeza que llamamos, ¿no? Y con ello está esta enfermedad que se llama el Alzheimer. Bueno, pues es una enfermedad mental que se caracteriza por la pérdida de la memoria y del normal funcionamiento de la mente que impide llevar una vida normal. En esta enfermedad se degeneran las células del cerebro, especialmente las relacionadas con el razonamiento, el aprendizaje y la memoria. Normalmente afecta a personas mayores de 65 años, aunque existe una variedad que puede afectar a personas entre los 40 y los 50. Es un Alzheimer de inicio precoz, ¿no? A medida que las personas nos hacemos mayores, hay más probabilidades de desarrollar esta enfermedad o esta degeneración, ¿no? Así es que entre los 65 y los 80 afecta a un 10% de la población y a partir de los 85 la mitad de la población padece esta disfunción. Es una enfermedad degenerativa, progresiva, que suele tener, bueno, pues uno pues termina, pues al final, pues termina uno sus días, ¿no? Con ella, ¿no? Desde su aparición hasta el final, pues pueden ser entre 8 15 años aproximadamente, ¿no? Más o menos. Para los familiares de los enfermos, esta enfermedad crea una dependencia tan grande que conlleva un gran esfuerzo físico y mental, ¿no? Muchas veces es responsable de la aparición en el entorno familiar de tensiones, ¿no? De cansancio o problemas, ¿no? De las personas que se ocupan del enfermo, ¿no? Bueno, pues a pesar de su gravedad, es necesaria esta enfermedad que se diagnostique cuanto antes, ¿no? ¿Para qué? Para poder aliviar o ayudar a esa persona, ¿no? Hay que decir que muchos de los síntomas pueden pasar desapercibidos al principio. Generalmente se trata de pequeñas pérdidas de memoria, que en la mayoría de los casos se suelen atribuir a procesos naturales de la edad. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas se hacen más claros. Podríamos decir que hay 3 grados de Alzheimer, ¿no? Con esto, vamos a ver, no nos tenemos que preocupar, porque siempre, o sea, tenemos tantas cosas en la cabeza que es normal que se nos olviden cosas. ¿De acuerdo? Entonces, no nos tenemos que preocupar. Simplemente vamos a ver un poco estos síntomas, ¿de acuerdo? Y no nos preocupemos. Simplemente vamos a tomar nota de ellos y luego vamos a ver qué podemos hacer, pues si estamos preocupados, para ver cómo podemos potenciar o reforzar nuestro organismo, ¿no? Para poder luchar no solamente contra el Alzheimer, sino para poder luchar contra contra cualquier problema, contra la contaminación, contra los microbios, contra el frío, contra el calor, contra la tensión arterial. Bueno, siempre se puede hacer algo, ¿no? Pero primero tenemos que conocer qué es ese problema o qué es esa afección o esa enfermedad para luego, bueno, pues no tenerla miedo y afrontarla. Entonces, como digo, muchos de los síntomas pueden pasar desapercibidos, ¿no? En primer lugar, hay unos síntomas leves. Son pérdidas de memoria, el olvido de objetos, cambios de personalidad con aparición de conductas diferentes de las manifestadas hasta entonces, por ejemplo, irritabilidad, nerviosismo, miedos, desinterés hacia las actividades preferidas anteriores. Por ejemplo, una persona que le gustaba mucho, pues no sé, leer, deja de leer. O una persona que le gustaba mucho, pues
salir a pasear deja de salir a pasear. Son cambios, unos cambios que ocurren en la vida, en la personalidad del individuo, ¿no? También la incapacidad de seguir realizando un trabajo, sea cual sea, ¿no? Y la falta de orientación en lugares conocidos. Quiero que veamos este conjunto de síntomas que aparecen cuando la enfermedad se manifiesta de una manera leve. ¿Vale? Entonces tenemos que verlos en conjunto. No porque ahora ya se me haya olvidado algo o haya puesto una cosa en un sitio y se me haya olvidado donde la he puesto, ya me voy a preocupar porque tengo Alzheimer. Bueno, pues entonces lo tienen hasta los niños pequeños que se les olvidan las cosas por ahí y no saben dónde las ha puesto. No, tenemos que verlo todo en conjunto, ¿de acuerdo? Bueno, luego los síntomas de la enfermedad cuando está en un nivel moderado, podríamos decir que es una pérdida de la memoria reciente y de su propia conciencia. Imposibilidad de cuidarse de lo personal, o sea, los problemas para vestirse, para bañarse, para realizar la comida, etc. Pérdidas del hilo lógico en la conversación, problemas de expresión, repetición del mismo pensamiento, comportamientos violentos o imposibilidad de reconocer a los familiares o amigos. ¿Veis? Entonces estamos viendo verdaderamente pues estos síntomas y ya vamos, quiero que nos demos cuenta de hacia dónde se dirige esta enfermedad. Es importante que no os preocupéis por eso, por una simple pérdida, que no sabéis dónde habéis puesto esto, que no me acuerdo de cómo se llama ese cantante o ese actor. No os preocupéis, porque eso no es problema. Los síntomas, cuando son severos, hay una pérdida del control a la hora de ir al baño, a hacer nuestras necesidades. La persona ya habla y no se la entiende nada, un habla incoherente. Una incapacidad total de valerse por sí mismo con total dependencia de los demás. Entonces, hay que decir que fijaros que no se saben cuáles son las causas exactas para determinar la aparición del Alzheimer, ¿no? Inicialmente se pensaba que era la acumulación de metales pesados, como el plomo, el mercurio, el aluminio, que podrían causar esta enfermedad. Hay diferentes teorías, ¿no? Desde la falta de riego sanguíneo en las células del cerebro, a la inflamación del cerebro, golpes o lesiones que afectan a la cabeza, mutaciones genéticas son las que suelen afectar a los casos de Alzheimer que aparecen antes de los 60 años y que solamente representan del 5 al 10% del total. También presencia en el cromosoma número 19 de un gen determinado. La ingestión de demasiado aluminio, bueno, pues a través del agua o de los utensilios, es una teoría que parece ser que, bueno, pues llevada a cabo por numerosos estudios. También el Parkinson, el síndrome de Down, el hipotiroidismo, la falta de vitamina B12, problemas de desnutrición a nivel general en cuanto a falta de minerales, vitaminas, etc. Exceso de tóxicos en el cuerpo, principalmente. Esas son un poco las causas. Ahora, por supuesto que ante la aparición de síntomas que puedan alertar sobre la posible existencia de esta enfermedad es necesario una visita a un especialista para que diagnostique mediante la historia médica del paciente y una serie de exámenes físicos si el enfermo presenta esta enfermedad, ¿no? Aunque el único diagnóstico seguro al 100% sería una autopsia que determine cambios físicos en el cerebro. El diagnóstico médico, que suele ser bastante largo, puede diagnosticar con un 80 o un 90% de seguridad su existencia.
y descartar otras enfermedades que podrían producir síntomas parecidos. O sea que es un diagnóstico muy bueno. Entonces, el Alzheimer, hay que decir que si tenemos, vamos a ver, si nuestra sangre llega a una parte de nuestro organismo, ¿no? Pues vamos a suponer que esa sangre llega, pues no sé, al cerebro. Pues esa sangre está llevando oxígeno, está llevando agua, está llevando vitaminas, minerales, está llevando productos tóxicos, está llevando de todo, ¿no? Si esa zona del cerebro por cualquier razón es dañada o muere una parte del cerebro, pues lógicamente, cuando estamos hablando del cerebro estamos hablando de un órgano de control. Concretamente tiene que ver con el sistema nervioso, ¿no? Con el control de nuestro cuerpo. Entonces podemos decir, en un momento dado, si hay una zona del cerebro relacionada con con la memoria, con el estado de conciencia, bueno, pues que esa persona, lo que puede ocurrir es que pues pierda la conciencia, pierda la memoria, etcétera, ¿no? Por eso es importante el que de alguna manera nos cuidemos. Somos mayorcitos, todos, y entonces que tengamos un poquito de cabeza, un poquito de responsabilidad, y nos cuidemos y que nos alimentemos bien y que no tomemos cosas que nos puedan hacer daño y que sabemos que no son buenas. Cosas de las que hablamos a diario, ¿no? Productos, bueno, pues lo mejor de lo mejor, pues los alimentos, cuanto más frescos, cuanto más naturales, cuanto menos contaminantes tengan, mejor. Cuantos menos grasas, menos azúcares, menos harinas refinadas, mejor. Entonces, hay que... cuando una zona del cerebro está dañada porque no le ha llegado oxígeno y entonces esa zona se ha muerto, o si le ha llegado algún tipo de sustancia que ha matado las células de esa zona, pues se puede decir que es prácticamente, o sea, es difícil que esa zona se vuelva a recuperar. Yo no voy a decir que es imposible, porque los milagros existen, ¿no? Y la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si hay un daño, bueno, pues no se puede reparar así como así o recuperar, ¿no? Pero estoy hablando en el caso de que haya un daño de este tipo, ¿de acuerdo? Un daño irreparable. Pero también existen los daños reparables. Bueno, entonces, un factor muy importante a tener en cuenta es el cuidado del paciente. Y hay que tener en cuenta una serie de pautas. Hay que proporcionar al enfermo una rutina diaria para que se sienta mentalmente más seguro. Proporcionarle un entorno social con amigos, familiares, para que estimule el recuerdo. También los ejercicios que estimulan la memoria o las lecturas diarias pueden resultar muy beneficiosas para retrasar la pérdida de memoria. Ejercicio adecuado, pautado y vigilado para mantenerle en buenas condiciones físicas. Resulta muy adecuado un breve paseo diario que mejora la circulación y aporta más riego al cerebro. Una dieta adecuada para que su salud no se resienta. Una alimentación que debe ser guiada desde el principio, ¿de acuerdo? Proporcionada esas reglas de alimentación por expertos. Proporcionar al enfermo un espacio desprovisto de impedimentos o peligros. Que no pueda la persona tropezar, que no haya esquinas o picos o utensilios con los que se pueda hacer daño, ¿no? Por ejemplo, en el baño que hay unos soportes o barandillas en la cama o puertas en las escaleras, como un niño, es como un niño pequeño, ¿no? Protecciones en los enchufes de la luz, armarios con llave donde guardamos, por ejemplo, los productos de limpieza, porque si los puede beber y se puede intoxicar,
o donde están los cuchillos, porque se puede cortar, ¿no? Y hay que proporcionarle todo el cuidado y el apoyo necesario para que no caiga en el desánimo, ¿no? Para mantenerle lo más alegre posible, ¿no? Que esté pues lo más feliz, ¿no? Entre los diferentes nutrientes que podemos decir que son adecuados no solamente para una persona con Alzheimer, sino para cualquier persona. Pero bueno, en el caso que nos ocupa, mirar, por ejemplo, los ácidos grasos esenciales, ¿no? Por ejemplo, se sospecha que la falta de ácidos grasos pudiera ser uno de los desencadenantes del Alzheimer. Análisis en pacientes de esta enfermedad muestran bajos niveles de ácidos grasos. Por eso, la ingestión de complementos en ácidos grasos esenciales podrían contribuir a mejorar la evolución de la enfermedad. Se ha comprobado que aquellos pacientes que recibían estos componentes por medio de alimentos o incluso mejor a través de complementos mostraban una estabilidad más grande en el carácter y no ofrecían tantos problemas de irritabilidad o de cambios emocionales. Entre los ácidos grasos esenciales así, pues bueno, pues por ejemplo, fijaros que desde aceites como el de borraja o aceites como el de girasol, de primera presión en frío y de cultivo ecológico, muy buenos, ¿no? Mirad, la vitamina C sabemos de sobra que es un potente antioxidante, que es capaz de neutralizar los efectos negativos de los radicales libres sobre las células de nuestro cuerpo y en especial del cerebro, ¿no? Bueno, pues puede ayudar también a retrasar esos síntomas del Alzheimer. La vitamina E, otro antioxidante muy potente, también puede ayudarnos a retrasar los efectos destructivos del Alzheimer en las células cerebrales. El betacaroteno posee también propiedades antioxidantes, muy interesante, ¿no?, para la salud general. Daros cuenta que todos estos son vitaminas, son minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, todos ellos son nutrientes de gran valor. Estoy enumerando ahora simplemente unos cuantos, ¿no? Pero realmente hay un gran número de ellos y todos ellos son de gran importancia. De ahí el resaltar que todos estos nutrientes deben de estar, debemos de conseguirlos a través de la alimentación o los complementos alimenticios, porque son muy importantes para nuestra calidad de vida, ya seamos pequeños o seamos mayores. Es muy importante el equilibrio nutricional. Por otro lado, también las vitaminas del grupo B, especialmente, por ejemplo, la vitamina B12 y la vitamina B1, tienen un efecto positivo en el mantenimiento de la memoria y del funcionamiento de la mente en general, ¿no? Pero en cualquier persona, porque la vitamina B1 te despeja, o sea, te sientes más despejado, más alerta y ves las cosas como más claras, ¿no? Bueno, no es que las veas más claras, las ves como hay que verlas. Lo que pasa es que cuando nos falta, pues nos quedamos como que los problemas son más grandes de lo que son, ¿no? O nos sentimos más aturdidos, ¿eh? Entonces es por falta de esa vitamina. Por eso digo que cuando yo me refiero a las vitaminas o los minerales, etcétera, yo no me refiero a que las vitaminas o los minerales curen, sino que la falta de estas vitaminas, de estos minerales, de estos nutrientes, son las que nos producen síntomas, son las que nos enferman. Por eso el tomar lo que nos falta, nos va a ayudar a recuperarnos cuando realmente el problema que tengamos o los síntomas que tengamos o la enfermedad que tengamos sea a consecuencia de esas carencias. Por lo tanto, hay una serie de nutrientes que cuando nos fallan o cuando nos faltan, pues nos disminuyen, nos debilitan a nivel general. Y es muy importante el cuidado
el alivio, el potenciar nuestro organismo, el reforzar a las células de nuestro cuerpo para de esa manera poder superar pues cualquier barrera o cualquier inconveniente que nos surja en la vida y que nos impida pues tener pues una salud pues correcta o como nos gustaría llevar, ¿no?